Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Yo soy Yadira Muñiz, soy licenciada en psicología y bueno, este trabajo es perteneciente a la maestría que estoy por concluir de psicología clínica y de la salud. Es un proyecto de investigación el cual lleva por título el estilo de crianza como un factor desencadenante en la dependencia emocional de pacientes que asisten a terapia privada del consultorio Mente Sana en el Estado de México. Me gustaría comenzar hablándoles acerca de los objetivos que me planteé en este proyecto de investigación para que quede más consolidado de qué es lo que vamos a estar abordando. Primeramente, como objetivo general de esta investigación, fue encontrar la relación que guardan los estilos de crianza que han recibido algunos de los pacientes que acuden a terapia psicológica y el grado o nivel de dependencia emocional que han desarrollado en el transcurso de su vida. Partiendo de ahí, los objetivos específicos que establecí fueron tres. El primero de ellos fue describir los estilos de crianza que desencadenan dependencia emocional en los pacientes que acuden a terapia privada del consultorio psicológico Mente Sana. Como objetivo número dos fue conocer las pautas de crianza que emplearon los padres de los pacientes con dependencia emocional. Y por último, como tercer objetivo, reconocer las consecuencias de la dependencia emocional en los pacientes que la padecen. La población que conformó la muestra de este proyecto fueron adultos que padecen dependencia emocional y cuyas edades oscilan entre los 25 a 60 años de edad. Y bueno, como ya lo mencioné anteriormente, acuden a terapia psicológica en el consultorio Mente Sana del Estado de México. Bueno, y para ir introduciendo un poco al tema, vamos a abordar tres temáticas importantes. Número uno, los trastornos de personalidad. Los trastornos de personalidad se van a caracterizar por patrones repetitivos, tanto de pensamientos, de percepción, de reacción y de relación, que son duraderos y que afectan el desempeño de la vida, de una cotidianidad normal de cualquier persona. En el caso específico del trastorno de personalidad dependiente, según lo marca el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, o mejor conocido como DSM-5, el trastorno de personalidad dependiente se va a caracterizar por una necesidad de otra persona. Muchas veces se ve más reflejado en la pareja sentimental, pero esto no está exento de que este vínculo se forme con otro tipo de personas, por ejemplo, amigos, algún familiar u otro tipo de relación interpersonal que guarde la persona que lo padece. Es importante mencionar que, bueno, pues los rasgos de personalidad, la personalidad como tal, se va a crear desde que somos pequeños. ¿Y cómo? Bueno, pues con esas variables medioambientales y de genéticas de la cual estamos rodeados. En específico, bueno, pues de la familia. Y es aquí en la familia en donde se da la crianza. Y de acuerdo con la literatura, hay estudios que marcan que estilos de crianza indulgentes, en donde hay violencia, un maltrato, un aislamiento u otras características, pueden ocasionar que en la vida adulta de la persona se cree este trastorno de personalidad dependiente y así pues formen vínculos destructivos y poco funcionales al momento de relacionarse con otras personas. Ahora bien, vamos a hablar un poco acerca del fundamento teórico y justificación de esta investigación. Para ello voy a hacer mención de dos autores que enmarcan la importancia y consecuencias que conlleva la crianza. Y para ello, por ejemplo, Rull menciona que a partir del estilo de crianza que se ejerza dentro del hogar, van a depender las características de la autoestima y de la autorregulación que una persona vaya a poseer en su vida. Y Córdoba agrega que el objetivo de la crianza va a ser regular conductas, además de marcar parámetros que van a funcionar como una referencia para comportamientos y actitudes que se tengan en etapas posteriores, como lo es la adolescencia y la adultez. Y bueno, pues a partir de estas formas en las cuales, a partir de la crianza que se opte, se vayan a satisfacer las necesidades
psicoafectivas del pequeño, podría o no desarrollar diferentes trastornos o patologías. ¿Por qué? Porque como les mencionaba hace un momento, en la crianza, en ese primer contacto al mundo, es en donde vamos a obtener mucha información psicológica acerca de nuestro desarrollo y bueno, pues a partir del método que los progenitores o cuidadores empleen, pues puede marcar importantes conductas que pueden ser o no de considerarse una patología y por ende, pues, un desarrollo pleno en la vida de la persona. Actualmente la literatura nos enmarca que tanto madres, padres y o cuidadores deberían de redirigir su estilo de crianza hacia una crianza positiva. ¿En qué consiste esta crianza? Bueno, pues es básicamente mostrar un interés hacia la infancia en donde se va a cuidar para así desarrollar capacidades, ofrecer reconocimiento y orientación al pequeño. La crianza positiva está muy lejana de ser permisiva porque existen límites, pero la manera en cómo se establecen es lo que hace la diferencia entre un estilo de crianza y otro. En el caso de la crianza positiva, se hace desde el afecto, se explica el por qué sí o por qué no de alguna circunstancia. Se estructura la vida de los pequeños en rutinas, en hábitos, proporcionándoles normas y valores, siempre estimulando el apoyo de oportunidades de aprendizaje para así lograr ese reconocimiento tanto de logros como de capacidades. Es también preciso mencionar que la crianza positiva está libre de cualquier tipo de violencia, ya sea física, verbal y o emocional. Bueno, una vez abordada ya lo que fue nuestra justificación de este proyecto, voy a hablarles un poco acerca de la teoría que estructuró todo este escrito. Bueno, en el capítulo 1 básicamente hablamos acerca de la familia y de sus funciones, puesto que la familia es una gran parte de la sociedad, ya que la sociedad está conformada por familias, ¿no? Y bueno, pues en estas es en donde el individuo va a integrar, va a evolucionar y se va a desenvolver, interactuando con diferentes factores, como lo son los factores biológicos, los emocionales y los psicológicos. La familia es el primer acercamiento a la sociedad. Por lo tanto, es una institución central en la vida de las personas. ¿Por qué? Porque a partir de nuestra familia nos va a enseñar a integrarnos a esa sociedad. ¿Cómo lo va a hacer? A partir de imponernos códigos, normas y formas de comportamiento y de convivencia. Por ello es que en diferentes lugares, pues la forma de convivencia va a depender, ¿no? De una zona, incluso hasta de un estado a otro. La familia es la que se encarga de proveer ese aprendizaje. Por lo tanto, las principales funcionalidades que tiene la familia son de tipo biopsicosocial, de tipo económico, donde nos brindan literalmente esa economía para subsistir, la espiritual, la cultural y la educativa. Es importante mencionar que dentro de las familias van a existir ciertas dinámicas. A qué se refiere esto? Formas de interactuar entre los miembros que la conforman. Y bueno, pues esta interacción se va a crear mediante situaciones de tipo psicológico, biológico y social, como lo mencionábamos. Y la literatura nos menciona que para un buen entorno familiar se deben de tener manifestaciones afectivas, tanto físicas como verbales, así como decisiones tomadas desde el acuerdo mutuo, es decir, en donde todos los miembros de la familia participen en esas decisiones para posteriormente aplicarlas y obviamente sin perder esta autoridad con argumentos, compartir momentos de convivencia para así enseñar y analizar ciertas situaciones que quizá a la familia le lleguen a perjudicar para poder así entonces modificarlas y tener un ambiente saludable. Pasando a nuestro capítulo 2, la crianza y el desarrollo del individuo,
vamos a abordar prácticamente lo que es la crianza, ¿no? Como lo decíamos en el principio de la presentación, la crianza es sinónimo de instruir, de dirigir y de educar. ¿Cómo? Pues mediante conocimientos o doctrinas, reglas de conducta, para así poder proporcionar una formación. Una formación de un vínculo confiable y seguro va a depender del cuidador. Porque mientras éste se manifieste constante y atento para comunicarse con su hijo, va a poder crear ese vínculo, ¿no? Y el cuidador primario es el que sirve de modelo en relaciones futuras para este pequeño. Cómo actúa mi mamá, cómo actúa mi papá, cómo interactúan entre ellos y cómo es el ambiente o contexto en el que me encuentro, ¿no? Considerando lo que les mencionaba hace un momento de un ambiente familiar saludable y una crianza positiva. En este capítulo también vamos a abordar los estilos de crianza que existen. En este caso se los voy a explicar de manera rápida pero precisa. En el caso del estilo de crianza permisivo, vamos a tener padres con dificultad de establecer normas, reglas, hábitos, en donde muchas veces los hijos se convierten más bien en la autoridad de los padres, ¿no? Ellos ponen reglas, ellos ponen normas y ellos deciden en todo momento, ¿no? Un ambiente muy poco estructurado, sin normas, y esto les dificulta verse inmersos en otros contextos, como lo es la escuela, por ejemplo, para el seguimiento de instrucciones. En un estilo de crianza autoritario es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque son padres totalmente exigentes. Ellos difícilmente van a mostrarse afectivos con sus hijos porque piensan que quizá es como perder autoridad, ¿no? Y es lo que menos ellos quieren y necesitan. Son padres que utilizan mucho el castigo y cualquier tipo de violencia, incluso pueden ser las tres combinadas, violencia física, verbal y o psicológica. Por otro lado, tenemos el estilo de crianza negligente, en donde vamos a encontrarnos con padres que de plano no querían ser padres, ¿no? Padres que dejan la responsabilidad de los hijos a otras personas, tíos, abuelos, primos, etc. Y pueden satisfacer necesidades básicas como lo es un techo, la escuela, juguetes y demás, pero realmente la parte emocional está vacía. Los padres no proveen nada de cariño, nada de afecto, nada de interés por los hijos, ¿no? Crecen prácticamente los pequeños solos. Por otro lado, tenemos el estilo de crianza sobreprotector, que a diferencia del negligente, son padres que son tan afectivos que van a sobreproteger, ¿no? Lo que menos quieren estos padres es que a sus hijos les pase algo malo, ¿no? Que los apartan de esas oportunidades de generar habilidades sociales que les van a servir pues para el desarrollo de diversas conductas en etapas posteriores. Son padres que apartan de esas experiencias y buscan siempre solucionarles los problemas a los hijos. Desde el problema más mínimo, no sé, se me ocurre siempre abrocharle las agujetas a mi hijo, hasta problemas ya mucho más grandes, ¿no? Como que si no se quieren juntar contigo, no importa, yo siempre voy a estar para ti, ¿no? En lugar de instruir y de enseñar esos aprendizajes que les van a ser de utilidad para su desarrollo social. Y pues bueno, el estilo de crianza respetuoso es el que les mostraba al principio de la crianza también llamada respetuosa o positiva, en el cual el niño pues va a estar regulado totalmente con normas, reglas, valores y de alguna manera pues los padres se van a mostrar afectivos con él, interesados, pero siempre con esa autoridad que los representa y esa armonía en el hogar. Por último, en nuestro capítulo número 3, llamado Trastorno de la Personalidad Dependiente, Prevención y Tratamiento, vamos a abordar en primera instancia qué es la dependencia, ¿no? Va a consistir este trastorno en un patrón de conductas, creencias y emociones relacionadas a una gran, elevada e insatisfecha necesidad de afecto, de atención y de valoración de otra persona significativa. Como lo comentaba, puede ser la pareja sentimental o bien
alguna otra que guarde una importancia para el individuo. Este patrón de comportamientos ocasiona tanto un malestar emocional a la persona que lo sufre como a quienes, para salvar la relación, también adoptan conductas sumisas para evitar el abandono y la separación. Dentro de los principales síntomas de este padecimiento es la necesidad y o adicción de la otra persona, exigencias altamente demandantes a nivel emocional, un deseo incontrolable de querer estar siempre con la pareja y volverse su prioridad, buscar siempre gustarle al ser amado, desencadenar un pánico y una ansiedad ante una posible ruptura. Se dejan de lado otras relaciones interpersonales y, por supuesto, no se soporta la soledad. La patología se divide en 3 categorías. La desregulación emocional, porque no se puede controlar las emociones. Una desregulación del comportamiento, haciendo cosas que te dañan a ti mismo, inclusive a la otra persona. Y la desregulación de autoestima y de autopercepción. Ahora bien, hablando un poco acerca de la prevención, pues en primera instancia es mantener una buena salud emocional, procurar la infancia y adolescencia, que son etapas de demasiada vulnerabilidad, y realizar también intervenciones enfocadas para implementar estrategias de afrontamiento ante situaciones de hostilidad y de necesidades emocionales mal cubiertas. Ahora bien, hablando ya acerca del tratamiento, pues podemos dividirlo en 5 áreas. El área biológica, en donde entran en juego los psiquiatras con prescripción de principalmente antidepresivos y ansiolíticos. Una intervención psicodinámica, aquí es en donde entra en juego el papel del psicólogo para evaluar esas distorsiones de pensamiento. Una intervención interpersonal a fin de analizar y modificar relaciones interpersonales y encontrar maneras más funcionales de vincularnos. Una intervención afectiva para aprender a regular el estado de ánimo. Y por último, una intervención conductual para hacer una modificación en esos comportamientos repetitivos o poco funcionales. Entrando en materia de metodología, la investigación fue de tipo exploratorio. Se llevó a cabo en el Estado de México, en Ecatepec de Morelos, dentro del consultorio privado llamado Psicología Mente Sana. Los participantes fueron pacientes que acuden a terapia, los cuales sus edades oscilan entre los 25 y 60 años de edad y sufren dependencia emocional. Se utilizaron 3 instrumentos, los cuales fueron el cuestionario de dependencia emocional, la escala de estilos parentales e inconsistencia percibida y la entrevista. Los resultados que se obtuvieron dentro de esta investigación con base en la entrevista fueron los siguientes. Infancias bajo estilos de crianza autoritario y negligente. Incluso algunos de ellos eran una mezcla de estos 2 estilos de crianza. La vivencia de algún suceso traumático. Sucesos traumáticos me refiero a abusos sexuales o golpizas muy intensas por parte de los cuidadores y o progenitores. Abandonos a temprana edad, como mencionando algunos. Tenemos adolescencias con síntomas ya de dependencia emocional, dinámicas de familias totalmente disfuncionales y pues obviamente una dependencia emocional entre los progenitores de los participantes. De ahí pues el aprendizaje de estos vínculos poco saludables y ahora también llamados vínculos tóxicos. Basándonos en la escala de estilos parentales e inconsistencia percibida, pues nos confirma lo que en las entrevistas se obtuvo, los estilos de crianza autoritarios y negligentes y de igual manera la incongruencia al momento de ejercer la crianza. ¿A qué me refiero con incongruencia? Que de repente quizá eran castigados por una situación y en otras ya no eran castigados, ¿no? O de repente mamá sí estaba presente o papá y en algunas otras circunstancias ya no lo estaban. Eso es la parte de incongruencia. Y por último, en el cuestionario de dependencia emocional,
pues nos arrojó que el mayor puntaje de varios de los participantes se concentró en el índice de ansiedad por separación y miedo a la soledad. Las conductas por su parte de expresión límite son las que reflejan un puntaje más bajo y los otros rubros que evalúa la prueba, como lo es la expresión afectiva de la pareja, la modificación de planes, el miedo a la soledad, la búsqueda de atención, no muestran una diferencia importante entre el puntaje. Sin embargo, esto no quiere decir que sean puntajes bajos, también son elevados, solamente que no hay una diferencia clara entre los participantes. Y bueno, pues para concluir, hay estudios que apoyan estos hallazgos encontrados. Aquí voy a dejar 3 referencias de años recientes, de los cuales si gustan pueden corroborar qué encontraron, ¿no? Y bueno, principalmente en esta investigación, concluimos que las personas que sufrieron de abusos psicológicos, daño emocional, humillaciones, engaños o manipulación por parte de sus figuras parentales durante su infancia, hizo posible que ellos desencadenaran en sus relaciones de pareja actos de permisividad para ser violentadas y o violentados. Y por último, dentro de las recomendaciones que se sugieren, es en primera instancia hacer un cambio de ideas y en nuestra cultura respecto a la crianza, redirigirla hacia una crianza positiva. Es necesario también trabajar con estudiantes de todas las edades para promover y trabajar esa autonomía y fortalecer habilidades sociales, así como autoestima y asertividad. Que los medios de comunicación y ciertas instituciones creen programas de psicoeducación respecto a la crianza y que las hagan llegar hacia lugares vulnerables en donde esta información difícilmente llega, ¿no? Y por último, obviamente, fomentar en nuestra sociedad una visión positiva respecto al cuidado y mantenimiento de nuestra salud mental. O sea, si ya está el daño presente, pues hay ese cambio en cuanto que ir al psicólogo y asistir al psiquiatra no es algo malo, sino todo lo contrario, es algo que nos va a beneficiar, puesto que va a hacer diferentes cambios para una vida mucho más equilibrada y saludable. Muchas gracias a todos por su atención. A continuación les dejo con las referencias utilizadas para este proyecto.